Sean bienvenidos a esta sesión del CEDEC. Vamos a continuar con la sesión 2.1. Le pusimos así 2.1 porque como está bastante extensa, vamos a manejarla en dos sesiones, dos partes o dos charlas. Vamos a recordar un poquito que el tema pasado, pues básicamente son los preámbulos de lo que sería este curso de autoconocimiento con objetivo de despertar, lo que llamamos la autoconciencia. Autoconciencia es un estado mayor de la conciencia que se desarrolla a través de la oración, de la meditación y del servicio. Vamos a tocar esos puntos, que es oración en su momento, que es meditación y que realmente es el servicio. Esos tres elementos son cruciales para el despertar. Cuando logramos empezar a generar esa conciencia mayor, nos damos cuenta de que tenemos mayor capacidad de conocimiento de nosotros mismos y también de las demás personas. Empezamos a conocernos a las demás personas y también podemos intuir más fácilmente en qué punto estamos y a qué punto vamos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema. El tema tiene que ver con el concepto de la verdad te hace libre, solo la verdad te hace libre. Vamos a tomar la primera parte, vamos a tratar de analizarla, e interpretarla. Y para ello vamos a iniciar con una pequeña oración para sintonizar con las energías mayores. Entonces va a ser una oración breve. Sin embargo, creo que es importante esto. Vamos entonces a sintonizarnos con nuestro interno. Vamos a respirar suavemente, hondamente, profunda y lentamente, sacando el aire, evitando, olvidando tensiones, problemas del exterior, de nuestra propia vida personal, tratando de visualizar la luz, tratando de visualizar algo agradable. Puede ser la imagen de Jesús o la imagen de alguien que consideramos elevado, o podemos simplemente imaginar el universo, el cosmos, el sol, la luz del sol, la naturaleza. Lo importante es sintonizarnos con esa vibración. A nivel psicológico, esto ayuda a armonizar el ritmo cardíaco y también vamos a ver que potencializa la energía creativa. Saludamos a la gran energía creativa del universo, a la todopoderosa fuente de todo bien. Saludamos a su emisario, el Divino Maestro Jesús, y a los espíritus buenos que nos acompañan en el día a día. Los invocamos a la acción y les pedimos su asistencia para que podamos asimilar esta enseñanza y podamos llevarla a la realización práctica, para que podamos transformarnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Que esta iluminación que procede de lo alto se extienda a todos los seres humanos, porque todos somos uno en el eterno ahora, unidos al Padre. Que así sea. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la temática de hoy. Voy a compartir pantalla. Vamos a poner el PDF preparado para esto. Esto es Escuela Vida Autoconsciente y el curso propiamente es también Vida Autoconsciente. Ese sería el objetivo. Aquí tienen la información para conectarse con nosotros, contactarnos. Recordarles que tenemos la sesión de los sábados a las 8, que es grabada y es bajada al YouTube. Y también el jueves tenemos una sesión de plática entre amigos para compartir experiencias y también aportar, preguntar, comentar acerca de la práctica, o sea, la realización de esta enseñanza. El jueves es a las 7 de la noche. Entonces, para los que quieran entrar, pues con el mismo link, con este número de ID, número de reunión, de identificación del número de reunión, pueden entrar por Zoom. Y también para los que no pueden, por las razones que sean, pueden verlo a través del canal CEDEC MX, CEDEC MX, en YouTube y en Facebook pueden conectarse y bajar la información. Lo importante, pues, es conocer esta información y practicarla. La sesión 2.1 es solo la verdad te hace libre y le voy a pedir a la psicóloga, a Lorena, que me ayude a leer desde este punto hasta el punto amarillo, en donde dice creencias. Por favor, voy a hacer un poco más grande la letra para que puedan verla con todo. Muy bien. Por favor, Lore, si me ayudas. Gracias. Sí, solo la verdad te hace libre. Ante todo, conócete a ti mismo, conoce la verdad y sé libre. ¿Qué es la verdad? La verdad es la correspondencia o coincidencia entre lo que pensamos, creemos, sentimos o sabemos
con la realidad, lo real. La verdad es un atributo de Dios. De alguna manera, es Dios mismo. Toda la creación o sistema universal fue diseñado y creado en los principios eternos y divinos de unidad, verdad, amor, vida, justicia, equilibrio, bondad, utilidad, evolución y progreso. En el principio, todos, sin excepción, partimos del mismo punto. Fuimos creados como espíritus puros, sin experiencia ni conocimiento, con un poder latente para crear. Tal como niños inocentes, ansiosos de experimentar, decidimos bajar a la materia, crecer y aprender por nosotros mismos. Los guías han dicho, todos sois hijos de Dios, por lo tanto, vosotros sois dioses, pero no lo sabéis. Tenéis la divinidad de vuestro corazón y la buscáis afuera. Como espíritus, todos estamos en el mismo proceso de evolución. Bajamos a la materia para experimentar nuestro poder de elección entre la dualidad, es decir, el bien y el mal. Aprender lecciones, desarrollar la sabiduría e ir avanzando hasta el grado más alto de amor impersonal. A diferencia de los objetos, plantas y animales, los seres humanos contamos con voluntad y libre albedrío para decidir nuestro destino, asumiendo las consecuencias de nuestras decisiones y actos, que no siempre son inmediatas. En este sentido, la causa de todos los males que padecemos está en la ignorancia, es decir, la ausencia de verdad, y nuestra adhesión a ella. La ignorancia se puede interpretar como maldad, oscuridad o ausencia de luz, distorsión de la realidad, separación, error, odio, resentimiento y todo aquello que no sea el bien. La ignorancia es la madre de 3 defectos humanos, causantes de todo sufrimiento. Son el orgullo, el egoísmo y el apego. La verdad viene siendo como una lámpara que ilumina un cuarto oscuro donde habíamos estado tropezando continuamente sin darnos cuenta. Hay verdades científicas, médicas, filosóficas, mentales, espirituales, en la vida personal y sociedad, en la política, en la naturaleza, etc. Sin embargo, en el plano terrenal, casi siempre las verdades son mezcladas con mentiras, productos del intelecto humano y sus intereses egoístas. Es decir, la verdad auténtica pocas veces es reconocida y casi siempre rechazada. Es como un gran resplandor que para muchos hombres que han vivido en cavernas oscuras no pueden soportar o la tiñen con su propia oscuridad y creencias. Gracias. Gracias, muy amable, muy gentil. Este tema es, creo yo, es un tema muy importante, muy elevado. De hecho, podríamos decir que es la razón por la cual el Maestro Jesús vino a la tierra. La verdad te hace libre, la verdad os hará libres. Y se habla mucho de qué es la verdad, ¿no? O sea, ¿qué podemos entender como verdad? Alguien decía verdad, o sea, es ver, es aprender a ver y también dar. Y tiene mucho de verdad, básicamente. O sea, ver y aprender a dar. Entonces dice, sobre todas las cosas, lo más importante es conocerse a sí mismo. Y de hecho no hay ninguna escuela que nos enseñe a conocernos a nosotros mismos. La psicología intenta enseñarnos a conocernos, pero aún la psicología se debate entre lo que es el ego, el superego, etc. Y también la verdad es interesante que cada quien tiene su verdad y cada quien es libre a su manera, pero curiosamente no hemos logrado encontrar como el camino, como la metodología, como el sistema que nos permita ir avanzando, ir superando las pruebas, las dificultades. Cuando llegamos aquí a la Tierra, nadie nos enseña a vivir, nadie nos enseña por qué somos como somos y también el poder que tenemos para cambiar. Es importante, aquí hay una definición que se puede obtener de cualquier lado, de cualquier parte de Internet,
Dice que la verdad es lo que es correspondiente o coincidente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, creemos, con respecto a la realidad, a lo real. Aquí es muy importante cuál es la realidad, porque todo el mundo dice que la realidad es conforme al cristal con que estás mirando lo que ves. Sin embargo, aquí habla un concepto. Realidad se refiere a lo real. Y lo real es aquello que es elevado, que es trascendente, aquello que, digámoslo así, no cambia, es el mundo de las causas. Lo real, por lo tanto, es lo que estaba basado en Dios mismo. Por eso se dice que también la verdad es un atributo, una característica o una cualidad de Dios. Entonces, algo muy importante, cuando nosotros decidimos ser honestos con nosotros mismos, estamos tratando de alinearnos con Dios, con la verdad misma. Pero cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos y a la vez usamos la mentira para engañar a los demás, estamos simplemente separándonos del modelo de lo real, de lo del modelo de Dios. Por eso se dice que en algunas filosofías, por ejemplo, metafísicas, filosóficas o esotéricas, que es muy importante aprender a ser honestos con uno mismo, consigo mismo, aprender a vivir en la verdad y hablar con la verdad. Y realmente en un mundo como este, desde pequeño se nos enseña a no hacerlo. Por ejemplo, a un niño que dice la verdad, muchas veces los amiguitos lo golpean o lo maltratan, o inclusive si la mamá o el papá no son del todo honestos, por ejemplo, no pueden o no quieren pagar la renta, le dice al niño o la niña, dile que no estoy. Y el niño dice, bueno, pero ¿por qué no? Si estás. O sea, el niño entiende de alguna forma que hay una contradicción, hay un conflicto ahí entre lo que él está viendo con lo que le está diciendo la mamá o el papá. O por ejemplo, o sea, el mismo marido o la misma esposa engañan al marido o viceversa, y siempre hay como una cultura de la mentira, del engaño. Uno mismo, cuando está uno haciendo algo, no se da uno cuenta de cuál es la intención real. Es decir, no está uno consciente. Por eso se dice que la verdad te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos brincarnos la verdad, podemos coaccionar, podemos engañarnos y engañar y salirnos con la nuestra. Pero lo cierto es de que eso es falso. Es decir, estamos viviendo una realidad relativa o una realidad distorsionada de lo verdaderamente real. Entonces, por eso se dice que en el plano, aunque vemos que la mentira, el engaño, por ejemplo, en la televisión, en los medios, en Facebook, en YouTube, en Twitter y todos esos, la gente, por ejemplo, se viste de una forma. La gente se pone pelucas, la gente pone pantallas o máscaras para poder simular defectos, para quitar aparentemente los defectos y verse más bellos, más bellas y poder proyectar una verdad que no lo es. Entonces estamos jugando a vivir en el autoengaño. Entonces, este mundo, aunque se ve casi completamente tomado por la mentira, lo cierto es de que es un mundo de mentira, es un mundo de engaño, es un mundo donde aparentemente la persona que tiene dinero es la exitosa. Pero curiosamente, ya cuando estamos finalizando la experiencia física, casi siempre, nos damos cuenta de que vivimos en el engaño, que no vivimos en la realidad. Entonces, por eso es tan importante este tema. Y es importante que ustedes y yo hagamos una valoración de en qué hemos vivido engañados, en qué estamos manteniendo un engaño. Uno puede decir, bueno, yo estoy bien, y internamente uno sabe que no está bien. Entonces es importante. Esta es la clave para liberarnos de la falsedad, de la faceta de nuestro ego, que casi siempre fue creado y cultivado en la parte de la mentira, del engaño, del autoengaño. Por ejemplo, a muchos de nosotros se nos inculcó que es bueno, por ejemplo, amar al prójimo como a uno mismo. Aún la misma Biblia, la misma enseñanza del maestro, fue distorsionada de lo verdaderamente del sentido del mensaje auténtico. Y eso es lo que les decía en el pasado. La creencia en Dios, un Dios falso, y la creencia en un Mesías o un enviado falso, en un Dios y en un enviado, un mensajero distorsionado a la real, nos va a causar que el planeta entero viva sometido a ese engaño, a esas doctrinas que tratan de manipular. Entonces lo cierto es de que independientemente si el hombre crea una realidad alterna a lo verdadero, a lo real, a lo auténtico, porque Dios tiene esos atributos, nos vamos a dar de topes. Tan es así que nos damos cuenta que no podemos obtener el bien del engaño, no podemos obtener
frutos buenos de algo que no sea la verdad. Entonces aquí también se dice que todos partimos del mismo punto. Fuimos creados inocentes, sin malicia, sin engaño, sin conocimiento ni experiencia. Aún el mismo Maestro Jesús, aunque pudiera uno pensar que es un ser súper elevado, y que de hecho lo es, que es Dios mismo, lo cierto es que el Maestro Jesús empezó como todos nosotros, quizás hace muchísimo más tiempo que el nuestro, pero todos los seres sin excepción partimos del mismo punto. Es como decir, todos parten de cero, por decirlo de alguna forma, y sus méritos van acumulándose a través de sus actos, de su forma de pensar, de vivir la verdad. Dice, vosotros sois hijos de Dios y no lo sabemos. Pero imagínense hijos de Dios que viven en el engaño. Es como si tuviéramos un padre amoroso, un padre sabio, un padre rico y opulente, y nosotros decidimos buscar un padrastro o buscar una madrastra o buscar algo que no sea lo real. Entonces, cuando nosotros no nos consideramos dioses y no aceptamos a la paternidad de Dios, de nuestro padre madre, o maternidad también, estamos viviendo una falsedad. Y eso es importante entenderlo. Entonces, todos bajamos a evolucionar y estamos experimentando. La dualidad del bien y el mal puede entenderse como la luz y la oscuridad, pero también la verdad y la mentira. Por eso se dice que el que es dueño de este mundo es el señor de la mentira, es el que le llaman el mal, pero realmente el mal es una distorsión simplemente, es una ausencia del bien. Entonces tenemos tres elementos, ahorita vamos a verlos, pero particularmente con la voluntad decidimos empezar a vivir en la verdad o no. La ausencia de verdad, que es la ignorancia, es la causa de todos los males y la adhesión de nuestra voluntad a ello. Básicamente es eso. Y la ausencia de verdad, que es ignorancia, la ignorancia es como la madrastra, madre de todos los errores, defectos, resentimientos y todo aquello que separa de la verdad del bien. Y particularmente la ignorancia engendra o procrea estos tres elementos, que es el orgullo, el sentido de separatividad o de separación de Dios, de la verdad misma. El egoísmo es el apropiamiento de recursos no nada más para satisfacer mi hambre o mi sed, sino para tener más de lo que necesito, para usurpar los derechos de otros para mi propia conveniencia. El egoísmo es como esto es para todos, pero yo trato de obtener más que los demás. Y el apego básicamente es el apego a la maldad, el apego a la ignorancia, al error, al engaño, el apego a la personalidad. Estos son los tres elementos que son los causantes de todo nuestro sufrimiento. Entonces, cuando llega la verdad, como cuando llegó el maestro aquí a la tierra se iluminó. El maestro representa la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Y eso no se refiere propiamente a que el maestro se estaba apropiando personalistamente de ello. Se decía que yo soy el camino, yo soy la verdad que es el camino y el camino te lleva a la vida. Y a través de la verdad, del camino, llegamos al Padre. Y el maestro representa eso, representa el maestro, el Señor de la verdad. Entonces se dice que hay verdades y hay conocimientos de todo tipo. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento de las enseñanzas o verdades está teñido de intereses personales de la humanidad, de los individuos. Y la verdad auténtica pocas veces se conoce, casi siempre rechazada, sobre todo la verdad espiritual, la verdad que nos puede dar nuestra verdadera identidad y recordar quiénes somos y que tenemos que aprender a vivir en la verdad. Entonces, las creencias, es muy importante hacer esta valoración, hacer este estudio de hasta qué punto he vivido en la verdad o en la mentira, en el engaño o en el autoengaño, y hasta qué punto, digámoslo así, me sostengo en esto. Quien se sostiene en la mentira, en el engaño, tarde o temprano cae, tarde o temprano se disgrega, porque no es la verdad. La verdad es lo que se mantiene, es como el sol que siempre está. Y el engaño son como las nubes oscuras que aparentemente nos están protegiendo del sol, pero realmente nos están limitando nuestra visión. Una nube oscura es señal de sombrío, es oscuridad y no nos permite ver directamente al sol, a nuestro Dios interior. Entonces, si tienen algún comentario aquí de esta parte, por favor compartan, externen el punto.
¿Qué les pareció esta partecita? ¿Alguien quiere comentar? ¿Sí se entendió la reflexión de la verdad? ¿De qué tanto hemos vivido? ¿Vivimos en la verdad? ¿O hemos vivido en el engaño? ¿O eventos en los cuales nos hemos autoengañado y hemos pretendido engañar a los demás? ¿Y cuáles han sido los resultados, las consecuencias de ese proceder? ¿Alguien quiere compartir, comentar? ¿Vamos bien? No, David, es que aquí lo difícil es cómo hacerle Sí. para siempre decir la verdad y estar en la verdad siempre. Sabemos que eso nos beneficiaría mucho, mas sin embargo, como que sí hay algo que no nos deja, pues yo pienso que es la personalidad que no nos deja pues actuar con la verdad siempre. Aquí la cosa, la pregunta sería cómo hacerle para siempre decir la verdad. ¿Y cómo ¿Cómo le ves? hicimos? Bien, la pregunta es muy buena, la reflexión es buenísima. Yo mismo me pregunto eso. ¿Hasta qué punto las personas de mi entorno son capaces de aguantar si realmente soy sincero conmigo mismo y con ellas? Y casi siempre usamos el engaño, muy sutil, que realmente eso realmente es como una mentira piadosa, se dice por ahí, y simulamos, o sea, nos simulamos casi siempre, ¿no? En el trabajo, simulamos en la relación de pareja, con la familia, casi siempre hemos vivido en el engaño, casi siempre hemos vivido como una, digamos, como, entonces, ¿quiénes somos realmente? O sea, ¿quién es realmente el ser que está ahí, ¿no? Que está en nuestro cuerpo. ¿Y quién gana con esa forma de ser? Esa sería una pregunta interesante. ¿Y hasta qué punto, qué hemos ganado? Y lo que sería más interesante, ¿qué es lo que hemos perdido? Ustedes se preguntarán si el Maestro Jesús mintió o engañó alguna vez. ¿Se han preguntado ustedes si el Maestro Jesús en algún momento fue mentiroso, engañoso, por decirlo así, o falseó su propia naturaleza, su propio yo en mayúsculas, ¿no? Una cosa es quizás ser respetuoso de los demás y callarse al pretender criticar, por ejemplo. Pero otra cosa es mentir. Y realmente sabemos cuando estamos mintiendo o inconscientemente ya lo hacemos y ni cuenta nos damos porque ya lo hacemos en automático, ¿no? Yo me doy el caso de personas que, por ejemplo, en los trabajos, hay veces un plomero, un carpintero, un albañil. Yo le digo, oiga, esto es así, asá, sí, así es, o asá, ¿no? O deme un anticipo. Yo les juro que hasta ahorita, desafortunadamente, no he encontrado un solo, eh, una sola persona que sea honesta y que no engañe de las personas que he buscado. Digo, será por afinidad, creo yo, pero está interesante el caso. Y las personas siguen mintiendo, diciendo, bueno, voy a ir tal día, no viene, o deme un anticipo y voy. Y no es cierto, o voy a comprar esto a tal precio y lo compro en otro. Y hay una cultura del engaño. Por eso este tema es súper importante. Y si ustedes y yo queremos realmente empezar con el pie izquierdo, que es el pie de la intuición, de la espiritualidad, digo izquierdo porque es el correcto, en el sentido de lo espiritual, pues tendríamos que reflexionar con este tema. Este tema nos cae así como, digo, a mí me cayó cuando yo le leí, pero sobre todo cuando me llegó la información, la claridad del enfoque particular, lo más álgido, lo más crítico de este tema es, David, ¿y tú vives en la verdad? Y yo le decía a mi interno, le digo, pues no sé, yo pensaba que sí. Y me estoy dando cuenta que no he vivido en la verdad, en mi propia, digamos, no del todo,
no del todo, he tratado y estoy en ese proceso. Y para contestar tu pregunta, yo te diría algo, Javier. Lo más importante es darse cuenta en primera instancia. Y segundo, empezar a practicar en algo que tú sientas que puedes empezar. Y no temas, porque temer a la verdad es como temer a la luz, es como seguir escondido en la oscuridad. Por ejemplo, ¿por qué tengo resentimiento? ¿Por qué no puedo perdonar? Es un tema para la verdad. Y si el maestro dice, la verdad te hará libre y perdona hasta 70 veces 7, ¿qué es lo que hay en mí que se resiste a perdonar o a no ser auténtico con la verdad? Entonces hay que empezar tarde o temprano. Y hay que hacer un estudio, porque para eso vinimos, no vinimos a nada más que a eso, a aprender a vivir en la verdad. Y uno dice, bueno, es que es mi personalidad, pero es tu personalidad, es tu vehículo, es tu instrumento para vivir una realidad, pero eso no eres tú. Entonces, ¿quién es el que está viendo ahorita eso? ¿Quién está tomando conciencia de esta enseñanza de la verdad? ¿Y quién es el otro elemento que está haciendo de las suyas, no? Y eso es importante porque ya la luz empezó a entrar y empiezan a salir ahí, por decirlo así, algunas alimañas, algunos insectos, algunas cosas que han estado ocultadas por la oscuridad. Pero la lámpara verde de la verdad empieza a iluminar y empieza a mover. Y te lo juro, es muy probable que todo se mueva en tu vida. Pero la mayoría necesitamos de eso porque ya no podemos vivir en una ficción, en un engaño, en un autoengaño, en una manipulación de nuestro yo humano. O sea, ese sería el elemento fundamental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta instrucción es muy potente. No es para cualquiera, casi la mayoría no la va a querer escuchar. El escuchar la verdad acerca de ti mismo, del conócete a ti mismo, nadie quiere conocerse. Es más, pensamos que esa no es nuestra responsabilidad. Y el maestro decía, conócete a ti mismo, como lo decían los griegos antiguos. Entonces, es un tema importante. Yo sugiero, detecta algunos puntos en los cuales conscientemente sabes que no estás siendo honesto, o que estás mintiendo, o que estás usando tácticas o técnicas de quedar bien con los demás. Mucho tiene que ver con la niñez. Por ejemplo, conozco una persona, y no por criticarla, que internamente sé que tiene una tendencia a mentir para obtener beneficio económico. Y se le da de manera natural y hasta él mismo se la cree. Y lo curioso es que yo pregunté a mi interno y me dijeron que él de niño aprendió a mentir para poderse salir con la suya. Y era una forma en la cual él vio que le funcionaba de alguna forma, rompía las cosas, robaba dinero, le quitaba a sus hermanos cosas y siempre negaba. Y fue creciendo y de adulto se convirtió en un hombre mentiroso por obtener un beneficio y quedar bien y no aceptar su responsabilidad. Ahorita, ya a un nivel ya mayor, está viendo las consecuencias de ese comportamiento y no sabe cómo resolverlo, ¿no? ¿Qué encierra ser sincero con uno mismo? Decir lo que pienso y lo que siento. El ser sincero con uno mismo es básicamente para uno. Es aprender a ver la verdad mayor o la verdad de lo real, iluminarse con la propia comprensión de lo alto. Eso sería como el punto más importante. O sea, básicamente es aprender a autoiluminarse. Y eso únicamente se logra con la oración, la meditación y con el servicio, la OMS. Esos son los tres elementos impersonales que no tocan al ego, que digámoslo así, no abonan al ego. Y la otra parte es ser con uno mismo. Ahora, con respecto a los demás, es un proceso, porque primero tienes que empezar con tu propio mundo interior, tu mundo personal. Y gradualmente vas a saber cómo manejarte para ir iluminando a los otros con tu sinceridad, con tu verdad. Esa sería mi sugerencia. Aquí lo preguntó una compañera. Déjame ver. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. La pregunta es, ¿qué encierra ser sincero con uno mismo? Decir lo que pienso y lo que siento.
dígaselo a usted. No necesita decírselo a los demás. Decir lo que usted piensa y lo que usted siente a usted misma. Hacer ¿cómo se llama? Como por decirlo así, una sincerización, como diríamos, un proceso de sincerarse con su propio yo superior, que él sabe perfectamente cómo está la cosa y que lo que necesita es que usted se dé cuenta. Entonces usted debe de reconectarse con esa inteligencia mayor que es usted misma y sí expresar lo que piensa y lo que siente. Ahora, si tiene usted un temor a Dios, es poco probable que lo haga. Si usted tiene un rechazo a su propio yo, a su divinidad, o un miedo, es muy poco probable que llegue a ese nivel. Entonces, por eso uno se entrega completamente a su divinidad, es un proceso. Algunos lo hacen en 5 o 10 vidas, otros en 100, otros en 500, pero tarde o temprano tiene que llegar a esa comprensión de que el Padre Madre, su propio monitor, su propio yo superior, yo soy, es alguien, es algo que es usted, pero en un nivel mayor. Y si yo en el nivel menor le expreso, le digo lo que siento y mis inquietudes, ya llevo de gane, porque estoy confiando en un poder mayor que me compadece, que se compadece de mí, que tiene compasión, que tiene compasión, que tiene paciencia, que tiene amor, porque es un padre madre. Entonces el concepto de Dios ya no es un concepto abstracto, alejado de la realidad, en el cielo, sino que ya está en ti mismo. Decir lo que piensa y lo que siente, sí, a usted misma. Porque nada ni nadie de fuera necesita ese paso, esa etapa. Primero empiece con usted. Porque el mundo es usted. La realidad es un referente nada más. Tarde o temprano, ya empezando a trabajar en su propio proceso personal, diciéndose lo que piensa de usted mismo, lo que siente en usted misma, va a usted poder entender, porque la verdad la va a estar empezando a ser libre. Ya va a empezar a trabajar con luz, no sin luz como hasta ahorita quizás hemos estado. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere más comentar el punto? Pasamos a la siguiente parte. Muy bien. El tema es súper potente porque en pocas palabras se dice muchísimo. Entonces le voy a pedir a Javier, Javier, por favor, ahora te va a tocar a ti. Si me ayudas a leer en este mundo y hasta el punto amarillo, por favor. Claro que sí. Por favor. En este mundo hay millones de espíritus encarnados y otros no, con diferente edad evolutiva o madurez espiritual. Otros, aunque muy viejos como espíritus, siguen empedernidos en el mal, ignorancia, entre paréntesis, ignorancia, y siguen sufriendo al no querer rectificar. Su equivocada actitud y conducta errada genera mal a otros y a sí mismos, ya sea por inexperiencia o terquedad. La ignorancia genera siempre frutos amargos y es el propio individuo quien deberá compensar el daño provocado y autocorregirse. La Tierra es similar a un gran centro educativo donde hay desde el nivel kinder hasta el grado universitario. Dios, como el gran director, no exige sumisión ni obediencia absoluta. Sabe que cada quien se ubica en el aula o nivel correspondiente y cada uno recibe sus lecciones correspondientes y lo que haya sembrado. A su tiempo, cada uno aceptará las normas del instituto porque le conviene obedecer las reglas para estar mejor, vivir en armonía con un grupo y no estancarse. Se entiende que es un estudiante rebelde, perezoso, negligente o repitiente, tardará más en graduarse y tendrá que repetir los exámenes cada vez con mayor grado de dificultad que si se hubiere aplicado en la primera oportunidad como sus demás compañeros. Ciertamente que no se le puede exigir a un niño lo mismo que a un joven o adulto. Las tareas y cargas que debemos sobrellevar son acordes a nuestra evolución y a nuestras fuerzas, y nunca se nos dará un problema o carga que pueda exceder nuestras capacidades. También es cierto que la elección de las asignaturas o materias muy difíciles, pruebas a superar que se da en los niveles mayores de acuerdo a petición expresa del interesado,
quien tenga los méritos suficientes y la fuerza para lograr la victoria en sí mismos. También existen restricciones autoaceptadas, no castigos o planes más exigentes para los que así lo planificaron por alguna razón de mayor deseo, de avance por el deseo de compensar algo. Bien, gracias, Javier. Esta segunda parte dice que hay espíritus, algunos estamos en cuerpo, otros están desencarnados, es decir, están en el espacio etérico, el espacio invisible, pero aquí están. Por ejemplo, entre ustedes y yo, ahorita hay varios espíritus, hay muchos seres que no los vemos, pero están atendiendo esta instrucción también. ¿Y esto por qué? Se da por afinidad. Muchos de ellos están interesados en esta comprensión de las verdades que no son comunes, porque creo yo, es a través de muchos años de estar buscando, tratando y recibiendo instrucción, pero también aprendiendo a meditar. Esta versión de la verdad o esta forma de interpretar esta verdad, realmente yo siento que no es mía. De hecho, siento que de alguna forma, y no es porque me quiera evidenciar como canal o como instrumento, de alguna forma, es una inspiración. Yo lo veo como inspiración, que me dan otros seres que están en el nivel más alto que el mío y me permiten de alguna forma tener una interpretación diferente a la que yo tuviera si no tuviera la ayuda de ellos. Por eso aquí hablo de espíritus, no tanto porque digamos, promueva el espiritismo, por ejemplo, porque sé que esto es verdad. Entonces, esos espíritus por ejemplo, alguien que escribe poesía o que escribe canciones, compone canciones o música, alguien que da clases, alguien que está estudiando un arte, una ciencia o cualquier cosa, está siendo apoyado o inspirado por otros seres que están en el plano invisible. Eso es lo más común. Muchas de las invenciones, de los descubrimientos científicos, se dan por el apoyo del plano espiritual, que es una realidad, es el plano real. En este plano es un plano transitorio, pero sin embargo ellos están apoyando nuestro proceso. También muchos descubrimientos, invenciones, medicina, arte, belleza, tecnología moderna, comunicaciones, tiene que ver con esa capacidad que tenemos los que estamos en la Tierra, encarnados, que somos telépatas. O sea, captamos los pensamientos de otros porque todos estamos conectados. Lo cierto que así como hay espíritus benefactores, así le llaman, también hay espíritus que son, digámoslo así, no son tan buenos. Son espíritus que vibran en baja frecuencia y que aún están en la tierra y que ellos son los que promueven, por ejemplo, las guerras, el conflicto en la familia, el desánimo, las tendencias al suicidio, la esquizofrenia y algunos otros desórdenes mentales, los promueven ellos. También se les llaman obsesores o espíritus, digámoslo así, que no necesariamente vienen con bien, por bien. Y si algún momento tenemos una deuda karmática con ellos, de vidas pasadas, pues la vida nos la hacen imposible. Hay mala suerte, hay sufrimiento, las personas que escuchan voces y todas esas cosas proceden de ese mundo. Ahora, no importa si somos de aquí o de allá, lo importante es que cada quien nos apliquemos. Por ejemplo, los que estamos encarnados, tenemos que aprender las lecciones que nos corresponden como encarnados, cosa que no se logra en el plano espiritual, tenemos que venir aquí. Entonces dice aquí que dependiendo de la madurez espiritual, puede haber niños de 5 o 10 años que tienen, digámoslo así, capacidades de espíritus viejos. No sé, ustedes ven en la televisión un niño de 5 años que toca el piano como si fuera un Beethoven, por ejemplo. O una niña que habla 10 idiomas a los 4 años, por ejemplo. O un niño que hace operaciones matemáticas complicadas de 10 años. Entonces esos espíritus, que aunque aparentemente tienen un cuerpo pequeño, son espíritus evolucionados, espíritus viejos, que proceden quizás de otros planetas, de otros sistemas solares, y que vienen aquí con el afán de aportar. Pero también hay espíritus viejos que siguen empedernidos en el mal, o sea, con una intención de seguir haciendo mal. Y esos son los que no han permitido que la luz
ni que el amor de la divinidad los toque. Ellos pretenden mantenerse separados en la ignorancia y siguen sufriendo porque no perdonan y quieren, por envidia, por coraje a los encarnados, hacerles daños a sus semejantes. Entonces esa equivocada actitud pues simplemente les va a generar sufrimiento, porque aquel que no se perdona a sí mismo, no se conoce, no acepta que tiene que rectificar lo que haya hecho, pues se estanca, se atrasa. Entonces, ya sea por una cosa, sea por inexperiencia, sea por terquedad, si un niño mete la mano al fuego, el fuego no le va a pedir perdón ni le va a decir, oye, niño, no metas tu mano. El fuego cumple su función. Lo mismo la electricidad. Si unos pájaros ahí se meten en redes eléctricas, el hecho de que se metan, el hecho de que los pájaros, por ejemplo, no tengan conciencia, no significa que la electricidad no les va a causar daño. Entonces, tarde o temprano, los que provocamos daño tenemos que compensar ese daño, pero a la vez tenemos que corregir la causa, y la causa está en nosotros mismos. Sí les pido, por favor, que cierren un micrófono que está haciendo Josefina, por favor, si gusta cerrar su micrófono, para poder continuar. La Tierra dice que es un centro educativo y eso lo vemos todos. Aquí Dios es como el gran director. Hay de kinder hasta grado postuniversitario. Lo cierto es que, así como en la escuela, nosotros estamos en esta escuela y algunos seres que se rebelan al orden, algunos dicen, no, es que yo no debería estar aquí, o por qué no tengo el amor de mi vida, por qué no tengo dinero, por qué me va mal, por qué tengo tantas enfermedades, tanto sufrimiento. Pero si entendemos esta ley de causa y efecto, nos daremos cuenta que nada es casual. Entonces, lo más importante es evitar la rebeldía. Es decir, cuando hay situaciones de sufrimiento, de malestar, hay que enfrentarlas, hay que encararlas. Por ejemplo, me doy el caso de una persona que pensaba que ayudar a los demás era bueno. Y no es que sea malo, pero el ayudar no es cualquier cosa. Por ejemplo, esa persona puede estar solapando, dando dinero a los demás, y los demás que puede ser que necesiten esa escasez para poder mejorar, se convierten en personas dependientes de esa persona que les provee dinero. Y la persona que da el dinero puede pensar que está haciendo lo correcto, que está dando limosna o caridad, pero lo cierto es de que no es correcto. Entonces es muy importante entender en qué punto estamos nosotros. Estoy como la persona buena gente que pretende ser el bien, pero que no es lo correcto porque se está dañando a sí misma, o aquella persona que dice, bueno, me trataron mal, la vida me trató mal. El caso de la compañera que dijo, bueno, me quitaron a mis dos padres y ahora yo voy a rebelarme contra Dios, no lo voy a aceptar y voy a hacer de mi vida un desastre. Y lo comete, lo hace, pero se da cuenta que eso no le ayuda a nadie. Entonces, cuando el estudiante es rebelde, o es perezoso, o es negligente, o no quiere vivir en la verdad, va a repetir los exámenes que no ha aprobado. El grado de una persona que se revele, por ejemplo, a una experiencia que tiene que vivir, cuando algo no se le da, por ejemplo, una enfermedad que no se resuelve, por más que lo busca, lo que tiene que hacer es aprender a conectarse con su interno, a orar, a pedir y ayudar a los demás. Si no hay solución para una situación, por ejemplo, de cáncer o de invalidez, por ejemplo, o que perdió la vista por algo, lo que menos debería hacer es rebelarse, porque ese resentimiento lo va a obligar a repetir la lección desde el principio. Por eso la rebeldía no se aconseja, porque no sabes qué estás confrontando, tu propia causa, tu propio efecto. Entonces hay que repetir los exámenes. Entonces mejor, no significa que seamos indolentes y que no hagamos nada por salir del hueco, del problema, de la enfermedad o de lo que sea. Lo más importante es la actitud que tengamos, la actitud de interiorizar. Aunque no tenga la causa, no la sepa, lo importante es entender que esta es una situación que escapa a mis capacidades y que tengo que enfrentarla de buena manera. Eso sería lo ideal. Entonces, recordar que ninguna carga que tengamos, ningún problema, reto o situación en la vida está puesta para exceder nuestras capacidades y para que fracasemos. Aún situaciones muy difíciles están en base a la capacidad del propio individuo. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque hay personas que ciertamente vienen con deseos de superarse
y quieren aprender lecciones muy difíciles, pero eso lo hacen por méritos. Es una persona que dice, bueno, yo quiero enfrentar la escasez absoluta, la soledad completa, la pérdida de todo y a ver hasta qué grado soy capaz de aceptar a Dios y confiar en Él todavía. Son espíritus muy fuertes que se eligen a ellos mismos pruebas para ellos muy fuertes, pero esa es otra cosa. Y hay personas que vienen con el afán de aportar, ya no traen ningún karma, ninguna deuda, tienen poco que aprender, pero quieren dedicar su vida al servicio. Eso son varias opciones, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? Por favor. ¿Tienen algo? ¿Quedó claro este punto, estos puntos? ¿Tienen algún comentario que externar? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No hay nada? Vamos adelante entonces. Ahora sí, José, por favor, le voy a pedir que me ayude a leer la última parte. Deme un segundo. Vamos a poner la... Bueno, vamos a leer desde el plan de vida. Usted me dice si le abro, le doy un poquito más la letra, a ver si no está muy grande. Ok. A ver si lo alcanza a ver, por favor, José. El plan de vida. El plan de vida se hace arriba, antes de encarnar por el espíritu, asesorado por guías más sabios. Abajo nos resulta extraño que hayamos elegido nuestros padres, parejas, hijos, circunstancias difíciles, enfermedades, pobrezas, problemas, reveses. Todo suma, pues todo está en orden y no hay nada que por bien no venga, aunque no siempre podamos entenderlo. Aunque también es cierto que por ignorancia del ego nos metamos en problemas y dificultades no planificadas. La gran variedad o grados de evolución, las muy diversas necesidades de aprendizaje y preferencias o gustos hace que existen diferentes aulas, religiones, sectas, movimientos exotéricos, enseñanzas de todo tipo en la tierra. El nivel de conciencia es el grado de madurez espiritual y aceptación de ciertas verdades y rechazo de otras. La inteligencia o sabiduría se logra cuando aceptamos vivir una verdad mayor a nuestros conocimientos o creencias personales actuales. Es como subir a una montaña y poder ver el panorama más ampliamente. En las enseñanzas correctas se dice que la verdad es el bien de lo perfecto. Es decir, como todo se conoce por sus frutos, todo lo justo, bueno, armonioso, amoroso, alegre, feliz y útil es la verdad. Pues de lo contrario ocasionaría que tropecemos y caigamos en el hueco del sufrimiento. Además, al encontrar el conocimiento de la verdadero, se debe aplicar para sacarle provecho. De nada sirve un conocimiento si solo queda almacenado en la mente o intelecto. La verdad se vive, no solo se piensa. Recordar los 3 filtros de Sócrates: la verdad, la bondad y la utilidad. Es un planeta tan primitivo como la Tierra. La verdad espiritual es la más atacada, envilecida, manipulada y
simulada con objeto de que el ser humano no despierte ni evolucione como humanidad y pueda seguir siendo manipulado y explotado por intereses egoístas de unos pocos. Gracias, José. Le agradezco mucho, Josefina, su apoyo. A Josefina, a Javier y a Lorena también todo su gran apoyo por ayudarme a leer esta parte. Miren, Con gusto. vamos a ver aquí, hay un comentario. Dice, recordar que son 49 niveles los que hay que superar para pasar a la cuarta dimensión. Miren, realmente esto de los niveles es relativo. Yo les diría que si uno comprende esta verdad y la empieza a practicar, sube muy rápido de nivel, porque la verdad nos hace libres, nos despierta, y la intención sincera de querer llevar a cabo estas instrucciones activa nuestra vibración, nos eleva muy rápido. Y uno no sabe lo que pueda uno lograr en una sola vida, en esta vida, por ejemplo, con esta enseñanza. Y no es porque sea mía, yo se los digo, esta enseñanza simplemente es una recopilación de enseñanzas altas del Maestro Jesús, de Buda y de todos los seres, que realmente es la misma enseñanza a grosso modo. Entonces no se preocupen de los niveles. Lo más importante es que la verdad, cuando se aplica, nos despierta células dormidas y hace una renovación energética. Nos convertimos en un imán donde ya el óxido ya no tiene tanta cabida y podemos atraer cosas benéficas conforme a la verdad que estamos incubando en nuestro ser. Entonces no se preocupen tanto por los niveles. Lo más importante es vivir la verdad en verdad, vivir en la verdad en verdad. Entonces, miren, aquí hay un concepto del plan de vida que es una programación general de arriba. Arriba hacemos una recapitulación con nuestros guías y hacemos una reprogramación o una programación para la vida siguiente. Y lo curioso es que donde nos hayamos quedado, continuamos. O sea, hacemos la planificación para reforzar aquello que no terminamos acá. Entonces, no resulta extraño que unas personas elijan a algún tipo de padres que para ellos no serían los perfectos, o situaciones, o vivir en pobreza, o nacer en pobreza, con dificultades desde el inicio. Hay muchas situaciones que pareciera que no, pero muchas de ellas fueron aceptadas y programadas por nosotros mismos, obviamente con una conciencia más alta. En el plano espiritual tenemos mayor comprensión porque ya no estamos sujetos tanto al ego y también no tenemos las limitaciones que aquí tenemos, porque allá vemos todo con una visión más amplia. Podemos ver lo que necesitamos aprender. Entonces se hace esa programación y se pide a los guías que nos asistan para hacerlo y que nos apoyen para que no nos rebelemos a las circunstancias que vamos a enfrentar. Lo cierto es de que entre más grande sea la prueba, más grande es el mérito. O sea, si tenemos mayores pruebas y dificultades y logramos salir de ellas, superarlas, sin rebelarnos, sin entrar en odio, en molestia con Dios o con la vida, porque para mí Dios y la vida es un equivalente, lo cierto es de que sacamos más méritos, más puntaje, por decirlo así. Por eso se da que hay tantas personas, tanta variedad de escuelas, porque hay muchos seres que están en diferentes escalones de evolución. Entonces yo sí les pido que no se preocupen si por ejemplo los familiares no aceptan estas enseñanzas y tampoco vamos a evangelizar ni a pregonar, pero sí debemos dar el impulso y al menos invitar a que las personas puedan conocer esto. Yo normalmente, por ejemplo, cuando la labor que tomo, y no porque sea canal mío, porque realmente eso no es mío, lo que hago es usar el Facebook que tengo, que casi nunca lo uso, para mandar esta información. Tengo grupos en la universidad, en la secundaria, y grupos de conocidos, aún de la familia, y algo de esto se los mando o les mando la invitación. Y yo sé que creo que ni el 5% ha respondido adecuadamente o de alguna forma no ha respondido como yo esperaba, pero eso no me quita de que yo tenga que aventar la semilla, hacer la invitación. Obviamente respetando que no me vayan a tomar como alguien que está imponiendo algo, simplemente doy una sugerencia. O mando materiales que puedan ayudarlos a su despertar. La mayoría puede que no lo acepte,
o que me consideren que estoy mal o lo que sea, pero yo sé que tarde o temprano la verdad los hará libres. Y para conocer la verdad se requiere méritos, porque es tan el grado de confusión y de caos y cosas que nos atraen en la vida, el Facebook, el Twitter y todo esto, que finalmente el ser humano tiene poco tiempo para aprender a vivir la verdad, a buscar una escuela de la vida para aprender a conocerse y aprender a vivir, tener las leyes que rigen la vida. Es muy complicado. Casi la mayoría de los seres humanos de este planeta están en una vibración de materialismo y de egoísmo, del ego, el egocentrismo, que casi no les da tiempo para esto, no les da la fuerza para poder aferrarse o mantenerse en esto que los puede hacer libres. Entonces el grado de madurez depende del propio individuo, de su evolución, pero también de cómo haya respondido a las dificultades y las lecciones de la vida. Entonces las personas que responden bien avanzan más rápido, aprenden más lecciones. Entonces dice aquí que la sabiduría es básicamente la aplicación del conocimiento que está en la verdad, que es el conocimiento verdadero. Y la sabiduría solo se desarrolla con la práctica del conocimiento, es decir, aplicar el conocimiento verdadero en nuestra propia vida. Cuando hacemos esto, aprendemos a ser más sabios. De hecho, se sabe que está la sabiduría del Cristo interior, lo que le llama la conciencia crística o el Cristo maestro, o el yo superior o el yo soy, que realmente es lo mismo. Para fines prácticos, es un mentor o un guía que es más sabio que nosotros, aparentemente, pero que sabe que nosotros podemos ser igual de sabios que él y alienta ese proceso. Entonces, cuando hacemos eso a través de la oración, de la meditación y del servicio impersonal, es como cuando subimos a una montaña y podemos ver el panorama completo y vemos a personas que están abajo y que están luchando con la selva, con la vegetación, y nosotros estamos arriba disfrutando de una tarde soleada, por ejemplo. Entonces, la verdad es realmente el bien de lo perfecto, porque es el mismo Dios. La verdad se conoce por sus frutos, que siempre son de bondad, de justicia, de bien, de equilibrio, de alegría y de felicidad. La verdad es útil, tiene que ser útil, porque la verdad es Dios mismo. Entonces aquí se nos sugiere que cuando la encontremos, así sea una verdad pequeña, la apliquemos, empecemos a sacarle provecho, porque esto es como descubrir un tesoro y lo dejamos enterrado y no lo sacamos. El tesoro se descubre y llega a nosotros por merecimientos, pero ese tesoro es más valioso que el mismo oro del planeta, el dinero, los dólares. El tesoro es la misma sabiduría, el mismo conocimiento, la misma verdad. Entonces hay una parábola acerca de Sócrates que decía que cuando tú quieras escuchar algo, cuando quieras expresar una opinión o cuando quieras tanto escuchar a alguien o expresar una opinión o un comentario, darlo, hay que poner 3 filtros. Se pregunta al individuo, ¿esto sabes que es verdadero? O sea, ¿estás plenamente seguro de que es verdadero lo que vas a decirme o lo que voy a decir? ¿Eso es bueno para mí o para los demás o para la persona de quien estás hablando? Y la otra pregunta, ¿es útil lo que me vas a decir? Si esto no es verdadero o no estás seguro, tampoco es bueno porque no va a redituar ningún bien, ¿qué sentido tiene que me lo digas? O sea, ¿qué utilidad me puede dar algo que no parte de la verdad, que no es verdadero, que es falso? Entonces dice que en este planeta tan primitivo, aún con todo, la verdad espiritual es lo más atacado por las fuerzas oscuras, por aquellos que quieren seguirse manteniendo al ser humano en el adormecimiento, en la manipulación, en el automatismo de esta vida. Básicamente la verdad es la que es más atacada, vituperiada, envilecida, manipulada, sobajada, simulada, con objeto de que el ser humano no despierte ni reconozca su verdadera identidad, que es hijo de un Dios, y que todos, por lo tanto, somos hermanos, toda la familia universal somos hermanos. Entonces, ¿esto por qué? Por conveniencia, básicamente, de sumisión, de manipulación, de mantener dopada a la humanidad y de explotarla económicamente. Por eso las drogas, por eso tanta cosa en los medios, tanta cosa, por ejemplo, en Facebook, en las redes, que no sirven de nada, que no es verdadera, que no genera ningún bien y que tampoco tiene una utilidad para el espíritu. Nos mantienen ahí dormidos, viendo televisión, viendo películas, viendo cosas que no debemos, y ahí se nos pasa la vida y luego morimos y volvemos otra vez
para aprender y continuar lo que dejamos estancado o lo dejamos pendiente, ¿no? Entonces, hasta aquí termina. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Por favor, les sugiero que compartan, comenten. Voy a pasar ya a un resumen. Les voy a dar material, les voy a pasar un material multimedia. Es una presentación que hace reflexiones de todo esto. Déjenme buscarla. Y esto es un compendio o un resumen de la instrucción. Esto es como algunas cosas que complementan. Dice Escuela Vida Autoconsciente. Pusimos la imagen de Edgar Cayce porque es nuestro referente, aunque también hay otras personas, por ejemplo, Alan Kardec, Gurdjieff, por ejemplo, Carl Jung, y bueno, hay muchos seres que coinciden, ¿no? En esta parte, en esta instrucción. Está Goddard, Neville Goddard, por ejemplo, es muy bueno en la parte del mentalismo. Connie Méndez, hay muchos M. Fox, por ejemplo. Hay muchos seres que han traído esta misma enseñanza de alguna forma. Y esta interpretación, hay veces les puedo decir que es personal, en el sentido de que todos los defectos, échenmelos a mí, y todo lo que pueda ser, digamos, valioso, pues considero lo que viene sugerido por seres correctos, seres de luz. Entonces dice, entender de que somos creadores, pareciera una utopía pensar que no podemos tener un mundo ideal. Y el mundo ideal realmente de afuera empieza primero adentro. Mi mundo ideal tiene que ver con mi ser ideal. ¿Cuál es el ideal de mí mismo? ¿Qué busco yo? Y dice aquí, mi mundo ideal es aquel donde no existe el miedo a caer. Puede haber caída, pero no tengo miedo porque siempre estoy acompañado. Donde el viento recita hermosas melodías desde que amanece hasta que cae el día. Donde las palabras se convierten en poesía. Donde no existe el miedo de soñar cuando llega el día. Donde puedes reír, gritar, llorar y ser escuchado. Donde no necesitas tener un rumbo predeterminado. Un mundo donde no existe el dolor, el odio, el miedo o la agonía. Un mundo de libertades y oportunidades nuevas que nacen cada día. Me gustó y yo dije, bueno, se nos ha negado el derecho de imaginar, de establecer mi ideal, de mi mundo ideal. Y yo les diría que ese mundo ideal existe en los planos superiores y es ocupado, es habitado por espíritus que ya superaron las pruebas de la materia física, encarnados como seres humanos. Entonces, este lugar, que realmente es un lugar de la tierra, es un lugar paradisiaco, es un lugar donde los seres que vibran con él valoran el estar viviendo ahí, porque lo tienen primero adentro. Entonces, el mundo ideal empieza en uno mismo. Y habla aquí un poquito del concepto de lo que hablábamos, de la dualidad de nuestro ser. Y, por ejemplo, hablamos del ego, lo vamos a tocar más, con mayor profundidad, con una interpretación más alta, el ego y el alma. Por decir el yo mayor, el yo superior, el ser auténtico. El ego es el falso yo y el verdadero ser. Sin embargo, el ego tiene una razón y tiene una utilidad práctica. Porque sin el ego o la personalidad no podríamos estar como seres humanos aquí. El problema no es el ego, el problema es que nuestra conciencia directiva no le ha ayudado a educarlo y a corregirlo, porque esa es nuestra labor. Al contrario, el ego nos ha jalado y nos ha llevado. Entonces dice aquí separación contra unidad, la culpa contra comprensión. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, una pregunta, ¿tenemos culpa en nuestra vida? ¿Nos sentimos culpables? El alma, el yo superior, dice, no, la culpa no sirve de nada, comprende. Hostilidad con amistad, resentimiento con perdón. Quien vive resentido está en el ego y el perdón es una verdad del alma que da libertad. Orgullo con amor, por ejemplo, versus amor.
Queja con la gratitud. Me quejo, ok, voy a agradecer lo bueno, no quejarme de lo malo. Celos con la felicidad mutua. Ira con serenidad. Poder con humildad. No es que el poder sea malo, pero el poder egoísta o vanagloriado se opone a la humildad, que es todos somos lo mismo. Materialismo con espiritualismo. Guerra con la paz. Frialdad, simpatía. Orientado a la hora, orientado al pasado, por ejemplo. El ego, los neuróticos, esquizofrénicos, viven orientados en el pasado. El alma vive orientado en el hoy. Hoy por hoy estoy en paz, por hoy estoy feliz, por hoy estoy completo. Entonces, intolerancia con la tolerancia, egoísmo con altruismo o con caridad. Entonces, cada vez de que pasen una experiencia, sí agarren su lista y dicen, ching, estoy en esto, en celos. Ok, estoy pensando en el pasado y de ahí no me salgo. Ok, entonces el alma te dice, la verdad es que te orientes al presente. Ok, estoy resentido. Pero eso es algo del pasado que también coincide con esto. ¿Y qué es lo que te dice la verdad del alma? Ok, perdona, suelta y sigue adelante. Entonces dice, la dualidad del hombre consiste en dos formas de personalidad patronas. Apolíneo, que significa Apolo, o sea, el sol, está algo griego, es serenidad, claridad, razón, altruismo, amor. Y por otro lado, el dionisiaco, que se refiere al dios del vino, al dios de los placeres, al dios de la tierra, de la carne, que son excesos, impulsividad o erotismo. Esto se hace referencia y es un concepto dionisiaco, Dioniso, que es el dios de los griegos, que hablaba mucho de vivir la vida y no importa cómo, ¿no? Y no importa a quién aproveches. De Apolo se refiere al sol, a lo elevado, a lo sublime, que hacen que la vida del ser humano tenga sentido. Aquí se dice que la dualidad le hace al hombre tener sentido. ¿Para qué? Para discernir. Pero no es un sentido seguir en esta dualidad. O sea, la dualidad es como un instrumento para que el hombre pueda interpretar si es correcto o no es correcto. Aquí está un símbolo de la paz, pero tiene balas de guerra. Es curioso, tiene el símbolo de amor y paz, fíjense, pero tiene un montón de balas. Es como un guerrillero, ¿no? Entonces, la dualidad del hombre es necesaria, hasta cierto punto sí, pero aquel que ha despertado y que ha comprendido que la verdad es una, empezamos a sublimar y a elevar al ego, empezamos a vibrar y a darle energía a lo que no lo tenía para que vibre en tono más alto. Todos tenemos una dualidad, pero la decisión de cuál gana es nuestra. Dorian Gray, o sea, tenemos, siempre el ser humano tenemos esa dualidad. Creo que todos, absolutamente todos, tenemos nuestra parte oscura. Y no es que sea malo, lo importante es que aprendamos a conocernos, conocer esa parte e irla sublimando, irla llevando a una vibración más alta, porque todo busca evolución, busca perfeccionamiento. Entonces, aquí hay un concepto interesante. Dice, estás descubriendo ahora desde tus partes más profundas, desde tus abismos más internos, que puede haber unidad en la dualidad y que esta unidad de la dualidad es la Trinidad. Es decir, la dualidad se combina, se integra, lo que hablaba Carl Jung de la individuación, y forma un tercer elemento, que es la Trinidad, que es la integración propiamente. La lucha interna se acaba cuando te descubres parte de un mismo sistema. El sistema deja de luchar consigo mismo porque se da cuenta de que es uno solo. Entonces, aquí te das cuenta que cuando tuviste el proceso de vivir en la mentira, en el engaño, alejado de la luz, de la verdad, fue un proceso que de alguna forma fue necesario para poder entender, para comprender, para tener experiencia y madurar. Pero ya llega un momento que dices, esa parte oscura mía la integro, la abrazo, la amo. Ya no me resisto, ya no lucho con eso. Simplemente lo integro a algo mayor, a algo superior, a la luz misma, al yo soy que yo soy. Entonces también se habla del concepto de que en qué punto estamos y a qué punto vamos. Y yo sí sugiero mucho, aquí son algunos aspectos, por ejemplo, de psicología que a algunos no les gusta, pero puede ser interesante. El plan de vida, ¿no? ¿En qué punto estoy y a qué punto voy? Estoy aquí, voy para acá, punto A punto B. Ser feliz, por ejemplo, en el plan de vida, es deseo ser feliz. Creo que la mayoría lo quiere. Dar amor. También recibir amor, pero no puedes recibir si no das.
hacer lo que te gusta, lo que te agrada, el trabajo, en el estudio, o hacer que te guste. Viajar, más que viajar, es ampliar tu comprensión, tu experiencia. Terminar mis estudios, terminar lo que dejé inconcluso, conocer gente nueva, comprender mejor la vida, ignorar malas vibras, solo ser yo, por ejemplo. Y tenemos el concepto de vivir en la zona de confort y que siempre que hacemos un cambio entramos en pánico o en miedo o en angustia. Por ejemplo, ahorita que preguntaba Javier, oye, si no, eso está tremendo. ¿Cómo voy a aprender a vivir en la verdad? Si he vivido así y que quizás pues voy a cambiar, se va a cambiar, no me van a entender la gente, porque todos viven más o menos así. Y entramos a una zona de pánico y de miedo. Pero ese proceso de cambio también nos lleva a una zona de aprendizaje, una nueva realidad más alta, una verdad mayor, y comienzas a aprender y a crecer. Y ya en esa zona de crecimiento tu autoestima sube, te fortaleces más y empiezas a explorar, descubres quién eres, qué quieres, a dónde vas. Empiezas a ser maestro de tu propio proceso. Aquí habla de metacognición, que no lo voy a tocar mucho, pero básicamente es un proceso. Lo voy a dejar para quien lo quiera leer en su momento. Tiene que ver cómo entender cómo aprendo, qué he aprendido, hacer un recuento. ¿Qué he aprendido hasta este día de mi vida? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo logré aprender mis lecciones? ¿Qué ha resultado más fácil, más difícil y más novedoso? Hago una valoración de cuáles son mis procesos de aprendizaje, cómo aprendo. ¿Para qué me ha servido todo esto? ¿Y cómo lo puedo mejorar y aplicar para otras situaciones? Entonces aquí lo que llaman metacognición, que no me quiero meter mucho, tiene que ver con cómo pienso para pensar, cuál es mi proceso de pensamiento. Y esta característica es solo del ser humano, que podemos empezar a evaluarnos a nosotros mismos, nuestro modo de aprender, de asimilar el conocimiento, la verdad. Entonces esto lo dejo aquí, ya después si alguien que guste lo vamos a explicar más a fondo. También para definir tu plan de vida son algunos pasos: encontrarte a ti mismo, establecer objetivos claros, metas a lograr, pasa a la acción, escribe y haz seguimientos periódicos y disfruta el proceso. Y recuerda que es importante escribirlo, porque lo que no se escribe no existe. Por eso les enfatizaba mucho que hay que escribir su plan de vida, sus ideas, no dejarlo nada más así al ahí se va. Así que escribe cada uno de los puntos en papel o en lo que sea, en tu computadora. De esta forma tu mente lo va a retener y podrás hacerle un mayor caso, podrá afianzarse en el plano físico. Entonces, el encontrarse a sí mismo, por ejemplo, dice uno, como una valoración: ¿qué legado quiero dejar? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué legado quiero dejar a la vida, al mundo? ¿Qué historia quiero que cuenten de mí? ¿Cómo espero que me vean? ¿Cómo generar sentimientos de pertenencia? Encontrar a personas afines, apoyar a otras personas, encontrar mi grupo donde me sienta cómodo y me sienta contento. Y los objetivos pueden ser materiales, en el trabajo, etcétera. Puede ser en la parte física, ejercicio, salud y alimentación. En la parte mental, estudios, hobbies, autorrealización. Y en la parte espiritual, la conexión espiritual, la familia, los amigos, la trascendencia. Aquí yo les digo que todo parte del espíritu. Hay que empezar del espíritu. Esto lo dejo nada más como una referencia. Por ejemplo, en esta página pueden encontrar en wilsonzarate.com. Esto yo lo saqué de ahí, pero hay mucha bibliografía. Hay un libro que recomienda mucho, yo lo leí, lo estudié, para hacer un plan de vida nuevo. No importando lo que haya pasado en tu pasado, te sirve como experiencia y una base. Pero siempre es bueno planificar su vida, ir valorando, ir avanzando, ¿no? Y bueno, ya para terminar, lo que decía de los 3 filtros de Sócrates, esta es una historia bien simpática. Dice, en lo de Sócrates, dice: maestro, no sabe lo que acabo de enterarme. Maestro, no sabe lo que acabo de enterarme. Y dice el maestro Sócrates: espera, eso que vas a contarme lo hiciste pasar por los 3 filtros. ¿Cuáles 3 filtros? Le pregunta a él. El primero es la verdad. ¿Estás seguro de lo que vas a contar es cierto? ¿De que lo que vas a contar es cierto? Le pregunta el maestro. Y el muchacho le dice: no.
Se lo oí comentar a unos vecinos. Entonces ya ahí empieza uno a trastabillar, ¿no? El segundo filtro es la bondad. ¿Es bueno para alguien eso que vas a contarme? No, al contrario. No, nada bueno tiene lo que le voy a contar. Y fíjense, el tercer filtro es la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa, o la utilidad, que yo sepa eso que quieres contarme? ¿Es útil? La verdad que no. Entonces, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor olvidémoslo. Entonces, esa es una tarea para aprender a lo que voy a hablar o lo que voy a escuchar o lo que voy a opinar. Si es verdadero, estoy seguro, aporta un beneficio, un bien, y es útil. Si no tiene nada que ver, pues mejor no decirlo. Y esto dice que es un antiguo manual de ética periodística. Era cuando los periodistas eran honestos y eran éticos, porque manejaban los tres filtros. Pero es un antiguo manual que ya está en desuso, desafortunadamente. Examen del triple filtro. Si una información puede no ser cierta, desde luego, si algo no es cierto o no es del todo cierto, pues no es bueno. Y en modo alguno va a ser útil para nadie. ¿Para qué querría yo saberla o por qué quieres tú difundirla? Sócrates. Es un texto bien padre. Dice, si una información puede no ser cierta, desde luego no es buena y en modo alguno va a ser útil para nadie. ¿Para qué querría yo saberla o por qué quieres tú difundirla? Ahí nos para en seco. Dice Confucio, hay tres maneras de adquirir sabiduría. Primero, por la reflexión o la meditación. En este caso es reflexión, que es la más noble. Es una primera forma, es la más noble. Segundo, por imitación, que es la más sencilla, imitando a seres mayores. Y tercero, por la experiencia, que es la más amarga. La mayoría de nosotros nos vamos por la experiencia. ¿Por qué? Porque normalmente no reflexionamos y mucho menos queremos imitar, por ejemplo, al Maestro Jesús o a un ser elevado que practicó cualidades y virtudes altas. Y este tema de autorreflexión y práctica lo vamos a ver en la charla del jueves para hacer una revisión de todo este material, que quizás ahorita fue muy rápido por tiempo, pero sobre todo para la parte práctica. Entonces la pregunta 1 que queda como tarea o reflexión, autorreflexión y práctica, ¿cuál es el ideal de lo perfecto para tu vida y de tu ser individual ideal? O sea, ¿qué te ves tú? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Cómo quieres llegarte a ver o a llegar a ser? Segundo punto, ¿cuál ha sido tu prioridad en tu vida? Ser, hacer o tener. Y dice, vosotros sois, o sea, ser dioses. ¿Qué tanto has apoyado para ser Dios? Dios de la verdad, del amor, de la paz. Entonces, si te has enfocado en hacer o en tener, te has olvidado del ser, pues eso es momento para repriorizar. ¿En qué casos o experiencias tu voluntad personal ha estado alineada a la voluntad superior y cuándo no? ¿En qué casos sí y en qué casos no? ¿Y cuáles han sido los frutos cuando estás alineado al poder superior y cuando estás alineado al ego o a la personalidad? Y aquí uno puede decir, es que yo no estoy seguro si estuve alineado a la voluntad superior. Puede uno preguntarse eso y es válido. Y esto sería un punto de discusión para el jueves. Tome conciencia de los frutos del orgullo, incluyendo la rebeldía. La rebeldía es una parte, una hija del orgullo. Orgullo, egoísmo y apego, o sea, la OEA, que no tiene nada que ver con la Organización de Estados Americanos, pero así salió la OEA como la OMS, la oración, meditación y servicio, ahora salió la OEA. Orgullo, egoísmo y apegos. Ver los ciclos repetitivos cerrados contra espirales ascendentes abiertas. Este tema lo vamos a tocar en la charla del jueves a las 7. Tiene que ver con los procesos inconscientes que repetimos mucho y con los procesos que deberían ser ascendentes de libertad, de verdad, de paz. Estos ciclos ascendentes es donde evoluciona más rápido. Los otros está cerrado y casi no evolucionas. Está repite y repite y no avanzas mucho. ¿Cuál es su plan de vida actual? Si es que tiene un plan. ¿En qué punto está y qué metas siguen? ¿Cómo y cuándo experimenta el nivel superior de su conciencia? ¿Cuándo sabe que el nivel superior está activo? La realización práctica de los tres filtros de Sócrates, recordando que al hablar, al opinar y al escuchar,
si es verdadero, si es bueno y si realmente es útil. Entonces esto lo tocamos el jueves. Muy bien. Muy bien. Ya con esto terminamos. Otra vez, espero, es un material un poco extenso. Algunas cosas se intercalaron ahí. Es con miras a ir entrando ya en un proceso de escribir el material, el plan. Entonces no se sorprendan. Esto es para fines de uso. ¿Alguien tiene algún comentario final? ¿Alguna aportación? ¿Alguna duda? Por favor. ¿Si quedó claro? ¿No quedó claro? Mm. Bueno, sí les sugiero que gracias a José, gracias a Lore, gracias a Javier Toledo y gracias a aquellos que van a participar para la siguiente sesión para que sean otras personas las que ayuden a leer. Bastante esfuerzo hacen nuestros compañeros de dar su aporte y no tengan temor a que se equivoquen, a que leí mal, lo que sea. Es tan grandioso el servicio que hacen, para mí me reconforta tanto el que se avienten a servir a los demás y también a mí. Entonces yo muy agradecido a su divinidad y a ustedes por ese esfuerzo. Y también esperaré que los que todos lo hagan tarde o temprano, porque hay que superar la zona de confort o la parte esta de timidez, de lo que ustedes quieran, de miedo, de lo que sea. Hay que ir adelante, hay que superar nuestros propios obstáculos autoimpuestos por la mente. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Voy a hacer un cierre pequeño para recordar que no nos mandamos solos, que realmente esto lo hacemos por el amor a la verdad y todo el reconocimiento a nuestro Maestro Jesús, a los seres mayores que nos acompañan y todo lo que tenemos que cambiar, que es perfectible, es lo que está en nuestra naturaleza humana. Pues vamos a hacer un cierre. Agradecemos a nuestro querido mentor, maestro y guía espiritual, el Divino Maestro Jesús, por la oportunidad de tener esta comprensión, esta percepción de la realidad que nos acerca más al corazón de Dios. Agradecemos a nuestro ángel guardián que nos acompaña y le pedimos a los guías espirituales, a los mentores, ángeles, hermanos mayores, espíritus de bien, que nos ayuden a que esta enseñanza se difunda a todos aquellos que están necesitados de la misma y que por una u otra razón no la encuentran, no la contactan. Le pedimos a nuestros mentores que nos den la oportunidad de hacer el mayor bien posible, empezando por nuestro propio cultivo interior, conexión con nuestra fuente, con nuestro Padre. Que la divina luz, que la expansión de esta enseñanza, de esta luz, llegue a todos aquellos donde la oscuridad los mantiene encerrados, enrarecidos en su propio pensamiento. Que la onda espiral de luz llegue a todos ellos y que los eleve como el Padre nos eleva. Gracias y que así sea. Gracias. Gracias, que te pasen bonita noche, compartan esto y también den sus comentarios ahí en YouTube para poder participar. Gracias a todos. Gracias, bonita noche. Gracias, buenas David, noches. buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Bye, bye.